Esta semana se ha reunido la plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana para elegir un nuevo presidente, después de la dimisión del anterior, el cardenal Marx. Ha sido elegido el obispo de Limburgo, Monseñor Batzing, que dicen que no es tan radical como algunos de los miembros de esa conferencia. Sin embargo, sus declaraciones, en primer lugar, ha dicho que va a seguir apoyando el sínodo y que va a intentar implementar todo lo que el sínodo apruebe. Y él había hecho antes unas declaraciones cuando era presidente de una de las comisiones, diciendo que estaba a favor no solo del sacerdocio de los casados, sino también de la aceptación de la homosexualidad y, por supuesto, de la incorporación de las mujeres a los máximos niveles de la Iglesia, sin especificar en el tema del sacerdocio femenino. Veremos si es de verdad un poco más moderado y logra desactivar algunas de las pretensiones que van a enfrentar a los alemanes con el resto de la Iglesia, o si por el contrario seguirá la línea de la mayoría. También ha sido reelegido el secretario general, el padre jesuita Langendorfer, a pesar de que había renunciado y había dicho que no quería seguir, pero han advertido, eso sí, que es porque no tenían a nadie a quien poner, les ha pillado de repente y de sorpresa, y que está solamente en funciones hasta que busquen a otra persona, que ya han dicho que posiblemente será una mujer, una laica o una religiosa, una mujer. Bueno, eso todavía está por ver. Pero, sin embargo, la verdad es que esta semana la noticia no ha estado en la plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana. La noticia ha estado en el coronavirus. En esa epidemia que se extiende por todo el mundo y que, como ya he dicho y posiblemente todos saben, tiene en el norte de Italia su foco más importante en Europa. Son muchas las diócesis del norte de Italia que han decidido suprimir las misas, excepto casos excepcionales, las bodas que ya estaban anotadas o los funerales que se van produciendo. Han suprimido las misas para evitar que en la misa se pueda producir algún tipo de contagio. Bueno, que conste que las autoridades italianas no han pedido eso en ningún momento. Han sido los obispos los que han interpretado de forma restrictiva, de forma mucho más exigente, lo que las autoridades sanitarias de Italia han exigido. De hecho, en todas esas zonas que están abiertos los centros comerciales, están abiertos los museos, el Museo de la Catedral de Milán, por ejemplo, están abiertos los bares y está abierto el metro. Es decir, si alguien tiene que contagiarse del coronavirus, es mucho más fácil que se contagie en un bar o en el metro que yendo a la iglesia. Bueno, pues ya se han producido esta semana los primeros conflictos. Un sacerdote decidió bueno, él tenía 2 misas los domingos y decidió que iba a poner 5 misas para que los feligreses tuvieran más posibilidades de acudir y estuvieran menos apretados en la iglesia, y además decidió colocarlos de tal forma que se cumpliera la norma que ha dado el gobierno de que cada persona esté a 1 metro de distancia del otro que estuviera a su lado, nada de darse la paz, comulgar en la mano, bueno, pero abrir la iglesia y celebrar la misa. Inmediatamente el obispo le ha abierto una investigación y le ha amenazado con sanciones por ser, ha dicho el obispo, un desobediente. El sacerdote ha reaccionado diciendo: yo no soy un funcionario, yo soy un sacerdote y tengo que atender a mis feligreses. Y en este momento mis feligreses necesitan comulgar, necesitan encontrarse con Dios y necesitan poder venir a la iglesia a rezar porque están asustados. Y no voy a tener la iglesia cerrada porque yo, repito, ha dicho el sacerdote, yo soy un sacerdote y no un funcionario. Veremos si le castigan o no le castigan por dar la comunión a sus feligreses. Repito, respetando las normas sanitarias que ha pedido el gobierno. En otro caso, un sacerdote anciano decidió celebrar misa a un horario fuera de lo habitual para que no acudiera la gente, pero abrir la iglesia y celebrar misa. Acudieron unas cuantas personas, no muchas, no era el horario normal, y se presentó la policía, la gendarmería, a detener al sacerdote, a expulsar a la gente de la iglesia, porque estaba provocando un riesgo para la salud pública. El sacerdote, un anciano, dice, pero si la gente está separada, ¿cómo unos de otros, más de lo que incluso ha pedido el gobierno? ¿Cómo que esto es un riesgo para la salud pública? Por supuesto, le llevaron al juez y aquello quedó en nada, porque no estaba incumpliendo ninguna norma.
En ningún momento el gobierno italiano ha pedido que se cierren las iglesias y sin embargo son los obispos los que han decidido que esto se va a ejecutar así. Y hay, insisto, sacerdotes que no están de acuerdo y sobre todo los fieles. ¿Alguien ha pensado que con esto se está vulnerando el derecho de los fieles a recibir los sacramentos? Esto a mí me parece, y si no, a lo mejor yo estoy equivocado, pero a mí me parece que esto es un claro caso de clericalismo. Esa gente tiene derecho y necesita poder ir a rezar a la iglesia, necesita poder confesarse, necesita poder comulgar, que se tengan las medidas de precaución que sean necesarias. Por supuesto que sí, que la iglesia no se convierta en un lugar donde hay contagios, por supuesto que sí, pero cerrar las iglesias, prohibir a la gente que vaya a rezar, prohibir a la gente que vaya a confesarse o prohibir a la gente que vaya a comulgar. ¿Alguien ha pensado en el dolor tan grande que esto está produciendo en muchos laicos que no van a comulgar o no van a misa diaria porque sea una obligación, ni porque sea una devoción, sino porque lo necesitan y que se están sintiendo desamparados en un momento, insisto, en que ellos necesitan muchísimo porque tienen miedo, con varios miles de afectados ya en el norte de Italia, tienen miedo y ese miedo es libre, pero ellos quieren acudir al Señor a buscar la ayuda que necesitan. ¿No es esto un acto de clericalismo? Afortunadamente hay obispos que son más sensatos. Entre ellos, Monseñor Roland, que es el obispo de Ars, la patria de San Juan María Vianney. Él ha publicado una carta pastoral diciendo que no va a ceder al pánico general y que es mucho más peligrosa la epidemia de histeria que está extendiéndose por doquier, también en Francia, que la epidemia del coronavirus. Así que ha dicho que las misas se van a mantener, que las normas que dé el gobierno francés, por supuesto, se van a cumplir, pero que las misas se van a mantener y que mientras él no esté convencido de que eso es peligroso, la gente podrá comulgar en su diócesis como quiera, en la mano o en la boca, y que, desde luego, las iglesias seguirán abiertas. Ha recordado Monseñor Roland en su carta que en épocas pasadas, durante las grandes epidemias, los cristianos no se escondieron ni de Dios ni de sus semejantes, y que acudían a los templos a rezar, y acudían a las calles, y acudían a los hospitales a estar con los enfermos, a sostener y ayudar a los moribundos para encomendar su alma a Dios y a enterrar a los muertos, y que por qué motivo ahora tenemos que huir y tenemos que escondernos renunciando a aquello que es para nosotros fundamental, estar con el Señor, y además, insisto, necesario y es un derecho. No sé si es que en esas otras épocas pasadas a las que se refería Monseñor Roland, pues había quizá más fe en el poder de Dios y también más fe en la existencia de la vida eterna. No hay que minimizar el riesgo del contagio ni portarse como un loco, como un temerario, pero desde luego no hay que dejarse arrastrar por esta epidemia de histeria que a muchos también dentro de la Iglesia les está afectando. Coronavirus, pues sí, es peligroso, hay que tener cuidado, pero la histeria puede ser muchísimo más peligrosa en muchos casos, y no solamente en el tema de la Eucaristía, sino también, por ejemplo, para la economía, y además los fieles tienen unos derechos que nosotros los curas tenemos que respetar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.